El Código Civil y Comercial también, digamos, positiviza para nuestro ordenamiento jurídico dos principios que hasta ahora no habían sido reconocidos como tales en la normativa. Sí, en la doctrina habían sido analizados de distinta manera. Uno es el principio de protección al consumidor. En el artículo 1094 del Código Civil se enuncian estos dos principios. El principio protectorio, el principio de protección, que de alguna manera es un resumen de la evolución que ha tenido el principio indubio pro consumidor del que hablábamos antes, y por otro lado el principio de acceso al consumo sustentable. Este reconocimiento como principio del principio de acceso al consumo sustentable es absolutamente novedoso. No existía, ni siquiera existía análisis de ese principio en la doctrina y en la jurisprudencia. Entonces, estos dos principios tienen a su vez una serie de reglas que los hacen operativos. El principio de protección tiene unas 4 o 5 reglas de aplicación que solamente las vamos a enunciar. Yo los invito a repasar estos conceptos porque digamos es la médula de la materia, entender cómo hacemos para sortear estos obstáculos que se nos van a presentar constantemente ante la confluencia de normas de distinto orden y de distinta jerarquía para solucionar los problemas de la sociedad de consumo. La regla indubio pro consumidor, como les decía hoy, es en aquellas situaciones de duda se debe estar por la solución más beneficiosa para el consumidor. La regla a favor de vitoris, que es una especie de subregla de la anterior, que dice que siempre deberá estarse, y esto es una regla que opera en el ámbito contractual, siempre deberá estarse aquella solución que esté por la obligación menos gravosa para el consumidor. O sea, ante una situación de obligación debe estarse a la solución que de alguna manera le permita al consumidor desobligarse de manera más fácil. La regla del orden público, como les decíamos hoy, existe un piso mínimo de protección que está dado por los derechos contemplados en la Constitución, en la Ley de Defensa del Consumidor y en el propio Código Civil, por debajo de los cuales las partes no pueden pactar, no pueden convenir, ni siquiera pueden acordar extrajudicialmente soluciones que vayan en desmedro de este piso mínimo de protección. La regla pro homine la vimos con la incidencia de los tratados de derechos humanos, y la regla de la jerarquía normativa, que como decíamos es una regla que en principio está desplazada por las pautas del diálogo de las fuentes, pero es la última regla de interpretación. Si no es posible resolver la aplicación conjunta y coherente de normas de distinto rango, la regla de la jerarquía nos va a hacer prevalecer siempre la norma de mayor jerarquía. Y teniendo en cuenta que el derecho del consumidor es un derecho de jerarquía constitucional y de orden público, generalmente va a ser la norma específica de protección de los consumidores la que impere. Y el principio de acceso al consumo sustentable tiene dos reglas o dos grandes desmembraciones. Por un lado, el acceso al consumo, que es el acceso a los bienes esenciales, que ya lo explicamos, y el consumo sustentable, el acceso al consumo sustentable, que tiende un muy interesante y potencialmente fructífero lazo entre la regulación de las relaciones de consumo y las normas ambientales, dándole al derecho del consumidor un contenido muy poco desarrollado que tiene que ver con todas aquellas cuestiones relacionadas con la elaboración y comercialización de productos de modo de no comprometer el desarrollo del ambiente y el derecho al uso y el goce del ambiente por las generaciones futuras. Entonces, digamos, ese principio de acceso al consumo sustentable es una especie de complemento de los principios de la materia y que nos dan una interesante pauta para desarrollar aquellas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y las cuestiones ambientales. El orden público de protección, que sería de alguna manera la regla final o la garantía final de los consumidores, hace que este núcleo duro, en los fundamentos del Código Civil y Comercial se dice que el Código Civil y Comercial es un piso mínimo de protección y un núcleo duro. Se dice que es un núcleo duro porque en teoría es más difícil modificar el Código Civil y Comercial que las leyes especiales. Por lo tanto,
Este núcleo duro, este piso mínimo de protección del Código Civil y Comercial, más la característica de orden público de la Ley de Defensa del Consumidor, hace que estemos frente a una estructura normativa lo suficientemente sólida a través de la cual brindar protección a estos sujetos vulnerables, subordinados en el marco de las relaciones de consumo.